Si un libro no te mueve un sentimiento, es cualquier cosa menos un libro de entretenimiento. La competencia de un libro no es el libro de otra editorial, la competencia de un autor no es otro autor. A lo que nos enfrentamos hoy es a una sobreoferta de estímulos de entretenimiento. Siempre cuando alguien me dice, no, pero es que Wattpad no tiene calidad, pues mira, hizo algo que no hizo tu libro. Metió 1 millón de chicas a leer. Hay gente que dice, es que ese libro es un éxito, seguramente es chafísima. No hay campaña de promoción, de marketing que sostenga el boca a boca. Es decir, si lo primero a lo que le estás mostrando tu libro es a la editorial, probablemente le falta muchísimo trabajo antes de llegar a mostrárselo a Penguin o a la editorial que tú quieras. El ego hay que hacerlo nuestro amigo, que te sirva para hacer cosas padres, pero no que sea tu carta de presentación. Tu ego nunca puede ser más grande que tu talento. Una premisa importante es entender que no sabemos todo y que lo que funciona hoy no tiene que funcionar necesariamente mañana. Es muy bonito que te digan que no, siempre me ha gustado, para probar el cómo sí. Y cómo sí. Si quieres llegar pronto, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Cuando yo entré a la industria del libro me dijeron, es una industria en crisis, probablemente te va a tocar bajar la cortina e irte. Y yo animo a todo el mundo a que escriba. Es que es súper sanador también escribir. Bienvenido, David. Oye, qué presentación tan bonita. Te la voy a pedir. Muchas gracias por invitarme. Estoy Con feliz mucho de gusto. estar aquí. Encantado de estar contigo y aquí en Game Changers. Feliz, Manuel. Pues, David, ahorita teníamos ya una conversación muy interesante y muy profunda antes de empezar a grabar, y por eso dije, esto tiene que arrancar cuanto antes. Pero hoy el libro no compite contra otros libros, compite contra el scroll. Y aún así tú sigues apostando por las historias. Quiero entender por qué. Fíjate que es probablemente el meollo del asunto en la industria editorial hoy, ¿no? La competencia de un libro no es el libro de otra editorial, la competencia de un autor no es otro autor, la competencia de un editor como yo no es otro editor. A lo que nos enfrentamos hoy es a una sobreoferta de estímulos de entretenimiento. Así me gusta ver a mí a la lectura. Así la he vivido y así ha sido en mi vida. He leído porque me gusta leer. He leído porque me gusta escaparme un ratito de mi realidad cotidiana. He leído porque tengo problemas para dormir. He leído porque no me gusta esperar, y cuando espero me gusta usar el cerebro para algo más que no sea scrollear, como ya bien decías. Es bien difícil responder por qué, pero lo primero que viene a mi mente, si intento darte una respuesta, es porque creo profundamente en lo que hago. Cuando yo entré a la industria del libro me dijeron, es una industria en crisis, probablemente te va a tocar bajar la cortina e irte. Y, ¿cuándo fue esto? Eso fue hace 16 años. Y cada año estamos en crisis y cada año cerramos el mejor año de la historia, salvo el año 2020, por razones evidentes, en términos de venta, en términos de cantidad de publicación, de éxitos editoriales, también de fracasos editoriales. Y cada año recibimos más manuscritos y propuestas para publicar. Cada año encontramos el proyecto más excitante y novedoso que decimos, wow, ahora sí la vamos a romper, y a otra vez la volvemos a romper. Estoy ahí porque creo en lo que hago, si no, no estaría allí, ¿no? Me gusta pensar que para todo hay un espacio, ¿no? También creo que nunca se había leído tanto como ahora. Claro que no es necesariamente en un libro, ¿no? El celular, que es como amo y esclavo, ¿no? Es tan complejo de entender. También nos hemos hecho amigos de ese celular. Es decir, ¿qué historias pueden ser breves que se te antoje leer en una pantalla? ¿Cómo te doy una probadita en tu celular que a lo mejor haga que digas, me quiero descargar el ebook o quiero comprar el audiolibro, que puedo escuchar en mi celular mientras corro, mientras me baño, mientras lavo los platos, mientras manejo, ¿no? Estoy ahí porque amo eso que hago.
Editar y publicar libros es un privilegio. No en México, es un privilegio en cualquier lugar del mundo en el que estés. Tampoco es cierto eso que dicen que hagas lo que amas para no trabajar. Yo hago lo que amo y trabajo muchísimo. Claro, Lo que pasa es que trabajas con más gusto con y gusto. con más pasión y eres más bueno. No me imagino, no sé, vendiendo botellas de vidrio. Pues seguramente vendería muchas botellas de vidrio, pero qué poca satisfacción, pero eso soy yo y eso me tocó ser. Y por eso hago eso que hago. Así como tú haces esto. Cuando venías hacia acá, venías toqueándote un poco. No venía manejando por fortuna y venías toqueándote, ¿no? Y me llamaba mucho la atención las diferentes cosas que has sido a lo largo de tu vida. Y si te veo haciendo esto hoy, parece que lo has hecho siempre. Y seguramente tiene que ver con un proceso de búsqueda. Absolutamente. Y yo siempre supe que quería hacer esto. Y no me atreví a empezar desde ahí, si no, no tendría 16 años en esto, tendría muchos más. Pero es porque no me atrevía. Pensaba que para ser editor tenías que ser hijo de editor o hijo de un escritor. Y era un poco así antes en la industria. Y yo entro a la industria desde el periodismo, lo cual es extrañísimo, o no, ahora es mucho más común, pero en su momento era raro. Había editado revistas, había editado periódicos, pero no había editado libros. Y era Pero todo extraño. ese proceso te llevó a estar en donde estás. Yo pienso que me iba acercando. Eh, es como cuando te gusta una chica, ¿no? Y entonces pues vas al restaurante que a ella le gusta, a ver si te la encuentras. O te metes a las clases que ella se metió para generar conversación. Y yo creo que yo estaba coqueteando con ser editor de libros. Y ya era muy lector, pero eso no significa que supiera cómo editar un libro. Pero entré a la televisión y entré a un periódico y creo que sí iba acercándome. Y eso me siento muy, muy contento de haberme podido acercar de esa manera. También me acercó de una manera muy realista. Publicar libros no es solo una labor romántica. Eh, Algunos amigos siempre me dicen, es que tú seguramente te la pasas leyendo y tomando café, y no es cierto. Ojalá fuera cierto. Hay muchos temas que resolver. Hay que hacer que sea rentable publicar libros. Sí, al final de cuentas es un negocio. Es un negocio y es un negocio del que vivimos mucha gente. La Es una cadena del industria. libro es muy grande. El autor, el editor, pero el diseñador, pero el impresor, pero el maquetador, pero el librero, el transportista, logística. Hay toda una cadena de Es valor. una cadena de valor gigantesco, ¿no? Alguien me decía alguna vez, no, es que, ¿por qué venden los libros tan caros? Después de 5 años ya deberían de darlos gratis. Y yo le respondí, pues mira, si quieres después de 5 años dejo de comer. O sea, es muy interesante luego cómo vemos también el libro, ¿no? Venía desde un lugar genuino el comentario, ¿no? Era una persona a la que le gusta mucho leer y encontraba muy alto el precio de los libros. Pero por eso decíamos hace rato que estábamos platicando que importante es vivir a la lectura como un ejercicio placentero, no como un ejercicio de obligación. Ahorita vamos a entrar a todos esos detalles de la industria digo, mientras platicabas, se me ocurren tantas preguntas de seguimiento tan solo de lo que decías ahorita y el único comentario es basado en lo que platicábamos antes de dónde eres, ¿no? El dónde estás hoy como editor, pues es parte también de ese proceso, ¿no? De como definir de dónde decides ser y hoy decides o decidiste hace 16 años ser editor basado en todo ese camino, como decidiste hace 25 ser chilango y vivir en la Ciudad de México, aunque no hayas nacido aquí, ¿no? Ahora bien, ¿quién eras tú antes de saber que querías dedicarte a los libros? Em, fui, yo fui un lector muy, no sé si precoz es la palabra, fui un lector temprano. Crecí en un pueblito muy chiquito, un pueblito del norte de Chiapas que se llama Chancala, y era un pueblito de unas 2,000 personas. Entonces, la librería más cercana estaba como a unos 300 kilómetros, que era la ciudad de Villahermosa. Íbamos una vez cada tantos meses al doctor,
comprar cosas. Y una parada era la librería. Y pues no me compraban 10 libros, o sea, elige un libro. Y sin saberlo, era un niño pequeño. Yo creo que mi formación para hacer lo que hago hoy empezó allí, en esa librería que se llamaba Cristal, de la zona Luz de la ciudad de Villahermosa. Y yo regresaba a ese pueblito y tenía que administrar ese librito de cuentos. Me tenía que durar. Hasta la siguiente visita. Que podían pasar 6 meses. Entonces había otros libros en la casa, pero no había tantos libros en la casa. Entonces recuerdo que mi padre nos decía, empiecen a leer los de aquí abajo y luego la siguiente línea y luego la siguiente línea. Entonces lo que pasaba es que me leía muchas veces el mismo libro. Y ahí descubrí a detectar qué funciona en un libro, desde mi punto de vista, qué no funciona en un libro. Aquí está repetitivo, aquí no hay contexto, aquí esta ilustración del cuentito no se parece porque dijo que era violeta, pero este color no es violeta. Te volviste crítico. Me volví sin saberlo o sin buscarlo, alguien que podía analizar muy bien una propuesta y saber qué le faltaba o qué se podía mejorar. El cuento que yo he leído más veces en la vida eran unas aventuras de un conejito que se llama Tato, de Editorial Trillas de los 80. Lo encontré en una librería muchísimos años después. Ya no tengo el original. Y es la historia de un conejito que se porta mal y se porta mal todo el día, la mamá lo regaña y luego llega el papá y en la cena como que le dice no te portes mal. Y luego lo lleva en la espalda a la cama y luego le lee, ¿no? Y yo sentía que yo era ese conejito. Porque aparte de eso vivía, era muy travieso, tengo TDA y no sabían qué hacer conmigo. O sea, era como, por favor, siéntate, haz algo. Sí, Ponte quieto. sí, sosiégate, gobiérnate. No podía, pero me cuesta todavía hoy, pero lo tengo más controlado. Y, ya sabes, tengo medicación y todo esto. Y esa historia, yo sentía como que yo vivía esa historia, yo sentía que yo era Tato, porque mi papá me llevaba en la espalda, decíamos acopache, me acuerdo que decíamos eso. Y ya me ponía en la cama y me leía el cuento de Tato otra vez y ya me dormía. Y yo me acuerdo alguna vez que hablaba con mi padre, decía, es que, por favor, necesito todo. No, pero te falta la línea de abajo. Yo ya la terminé. Y me dijo, claro que no la terminaste. Yo, claro que ya la terminé. Entonces mi papá me preguntó cosas de los libros y ya la había terminado. Era muy pequeño. También luego había cosas que no eran para mi edad. Y entonces, no sé, tenía 8 y ya iba así, haz de cuenta, en la línea de La madre de Máximo Gorki. Pues me dio toda la pereza del mundo. O sea, no era para mi edad, no tenía el andamiaje emocional para leer eso. Pero te cuento esta historia porque creo que allí empezó la ruta hacia trabajar hoy en Penguin Random House, dirigir el programa de publicaciones. Es una responsabilidad brutal. Y es una responsabilidad que hago desde el conejito Tato, enamorado de la lectura. Si un libro no te mueve un sentimiento, es cualquier cosa menos un libro de entretenimiento. Puede ser un libro académico y está bien, no lo descalifico, pero no es del interés. Lo que yo hago es interés general. Y lo que intenta hacer mi equipo también es libros que tú veas en la librería y que te hablen y te quieras llevar. Así sean de ficción o de no ficción, para adultos, para niños. Y creo que navegar desde ahí entiendo lo afortunado que soy, pero ahora en retrospectiva también entiendo cómo me fui acercando a esa posición que me daba terror. Yo me imaginaba a esa figura, ya sabes, ¿no? Con saquito con coditos y, no sé, El una lente aquí persona clavado. aquí, ¿no? Que sabía todo sobre literatura barroca, pero del tardío del 16, pero yo no sé todo eso. Y sentías que al no saberlo no estabas listo para ello. Y a veces lo siento, o sea, a veces todavía me aparece el síndrome del impostor y digo, qué responsabilidad, ¿no? Son una cantidad de libros al año publicados, que es un equipo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que es siempre, si quieres llegar lejos, ves solo. Perdón, si quieres llegar pronto, ves solo. Si quieres llegar Lejos ve lejos, ve acompañado. acompañado. Y en el camino uno se encuentra otros conejitos tatos, ¿no? Muy amantes de la lectura, que saben ver entre líneas, qué puede aderezar más un libro o qué lo puede hacer más lento, ¿no?
Y eso ha sido algo que me enorgullece mucho, haber sido capaz de poner en una industria que probablemente lo tenía o no, pero yo aporto desde ahí y me hace bien aportar desde allí. Em, no estoy tampoco peleado con... Hay gente que dice, es que ese libro es un éxito, seguramente es chafísima. Bajo ningún criterio. No hay campaña de promoción, de marketing que sostenga el boca a boca. Claro. El boca a boca tiene que ser positivo. Yo tengo que leer este libro y decirte, wow, leí esto, creo que Te va lo a encantar. recomiendo, claro. No importa si está muy recomendado o algo Sí, aunque así. esté llena la ciudad de espectaculares. Exacto. No importa si no es bueno, no se sostiene. O puede tener una llamarada, pero no se va a sostener. Y el mundo de los bestsellers tampoco es fácil, pero el de los long sellers es dificilísimo. Y en ese es en el que a mí me gusta estar. Y creo que he hecho un esfuerzo por estar allí y hay resultados que se sostienen, ¿no? O sea, a lo largo de muchísimos años y la verdad siento mucho, mucho orgullo de eso. Es un camino muy largo, pero diría que empezó allí, allá y entonces en una infancia temprana. ¿Qué sientes que te daba la lectura y que te sigue dando que no encontrabas en otro espacio? Eh, yo encontraba mucha seguridad. Yo crecí siendo víctima de mucho bullying. Vivía en un pueblito en el que no me parecía al resto de los niños. Era muy complejo. A la hora del recreo yo tenía que organizar el partido y la mayoría no hablaba español. Entonces hablaban chol, setzal, tzotzil, alemán, japonés. Ese era el pueblo, era un pueblo rarísimo. Alemán y japonés. Ajá, en la Sierra Lacandona del norte de Chiapas. Pero ármate el partido de béisbol porque te la quieres pasar bien, ¿no? Y entonces eso me ayudó a poder conversar con personas que tenían formaciones culturales distintas. Pero yo no era como un mexicano típico, era un niño de ricitos de oro, o sea, era muy rarito, era muy buleable. O sea, yo creo que yo me hubiera buleado a mí mismo. Y lo que encontraba en la lectura era un refugio espectacular. Y o sea, no tengo sinestesia ni nada de eso, pero lo que tenía era que cuando leía era muy capaz de imaginarme cómo se veía, cómo se sentía, qué olía. Y eso me gustaba muchísimo. Y yo creo que eso es lo que me llevó a leer. Eh, Te decía hace rato y lo creo profundamente, que el ejemplo no es lo más importante, es lo único. Y mi padre leía el 100% del tiempo. Mi madre también, pero mi padre le ganaba. Y con los recursos que había, procuró que hubiera muchos libros en esa casa, ¿no? Conservar libros ahí es muy difícil, la humedad los infla, ¿no? Llueve muchísimo, es un río a metros de la pared de tu casa, selva. Cuando más chiquitos había hasta monitos, o sea, era muy, muy hermoso, ¿no? Una selva importante. Y lo que yo siempre encontraba allí era una posibilidad de viajar, de visitar, de imaginar, ¿no? Viajabas a través de la Total, lectura. me creo que tenía una libreta y decía, voy a leer todos los libros del mundo. Mentira, pero me acuerdo que anoté muchísimos libros y luego también ahora qué pereza, tampoco quiero leer todos los libros del mundo. Muchísimos no valen la pena y otros me encantaría tener más vida para leer. También hay tantas fuentes de entretenimiento que a veces no tienes todo el tiempo que quisieras tener para leer. Eso también es cierto, ¿no? Y acaba uno dedicándole ese tiempo que es nuestro recurso más valioso y definitivamente no es renovable, se lo dedicamos a cosas que no valen la pena, ¿no? O sea, hay tantas opciones que usualmente en nuestra mente, hablo de mí, pues te vas por la más fácil, que es no hacer nada y prender el Netflix. Y probablemente ya viste todo lo que había ahí, pero ¿cómo en un mundo lleno de esta competencia por nuestra atención, dentro de los libros que hay, que son millones como opciones y temas y autores, y todos los días surgen nuevos, cómo le recomiendas a un lector que no tiene la experiencia o no ha adoptado? Ahorita hablábamos antes de este nuevo descubrimiento para mí que ha sido el gusto por la lectura después de crecer en una familia donde nací rodeado de libros, de una biblioteca preciosa, pero en la escuela, en lugar de inculcarme la lectura,
era una obligación y casi un castigo. Y llegó un momento en el que yo de plano desarrollé un rechazo por la lectura y apenas hace unos años fue que empecé a desarrollar o a descubrir este gusto por la lectura y a viajar con estas posibilidades que te dan unas páginas sin tener que perder el tiempo viajando, viendo un video en redes sociales. Como alguien que seguramente muchos nos ha pasado que no nos fomentaron la lectura o nos mataron el gusto por la lectura, ¿cómo recuperarlo? Yo lo dividiría en dos. Uno es para los que somos adultos y estuvimos en un sistema educativo que castigaba con lectura. Yo soy muy enemigo de que te pongan el Quijote cuando tienes 10 años. Te toca Julio Verne, no te toca el Quijote. O que te pongan a Juan Rulfo, en mi caso, creo que estaba en primero o segundo de secundaria. Yo iba mal en la escuela, o sea, iba adelantado en la escuela, entonces tenía 10 años y estaba en segundo de secundaria. Era muy raro. Entonces era muy difícil para mí entender a Pedro Páramo. O sea, probablemente no haya una novela que me guste más hoy. Pero un niño de 10 años le pones eso y lo que haces es alejarlo. ¿Qué nos recomendaría a esos adultos? Igualito que cuando te metes a una serie de streaming y dices no es para mí y pones otra. Yo leo de forma poliamorosa, ¿no? O sea, tengo así al lado y a veces quiero un cuento y a veces quiero poesía. Pero a veces estoy clavadísimo con un thriller o a veces estoy con un libro de dietas porque quiero perder los kilitos de las fiestas de Navidad. Tienes que tener una oferta. No siempre estás del mismo. A lo mejor te peleaste con tu pareja y lo que quieres es un libro de fantasía para irte. O tienes muchísimo estrés y lo que quieres es una comedia romántica que te haga reír. Yo recomiendo entrar a una librería física y enamorarse de un libro. Es decir, voy a entrar aquí y voy a salir con un ligue. ¿Cuál va a ser mi ligue? Y ligarte a un libro o que un libro te ligue. Y es una forma, para mí, nada te garantiza que puedes generar un hábito de lectura de adulto si no lo tuviste de niño. Pero al menos eso intento hacer con mis amigos y creo que con muchos. O sea, oye, yo leía 0 libros al año, ahora leo 1 por ti, ahora leo 2, ahora leo 3. Y no se trata de la cantidad, se trata de la calidad de lo que te llevas en ese tiempo con el libro. A mí me gusta leer con una copa de vino. Ese soy yo. Lo cual representa un problema, porque luego o sea, se te pone una copa de vino y luego otra y luego otra. Pero yo lo disfruto así. A mí me gusta que haya música de fondo. Me gustan las áreas, ¿no? Para que a mí. O me gusta el sonido de la naturaleza. Me cuesta mucho trabajo leer en un consultorio mientras espero. ¿Y qué crees que hago? Audiolibro. Entonces me voy y estoy muy feliz. Cuando estoy en la playa me gusta leer un libro físico. También esa es otra, el cómo. ¿Por qué? Me sirve para taparme el sol. Pero si voy en el avión, pues o es en el Kindle o voy escuchando. Porque qué flojera llevar un montón de libros. Y luego me choca que se me pierda el libro si me gusta. Eso sería para los... A mí se me perdió el Kindle y me dio un coraje. También te da un coraje. Y para los que tienen chavitos o sobrinos o etcétera, yo les sugiero que lean acompañados y que dejen que el niño elija el libro. Es muy fácil criticar, no, es que le compraste un libro de una caricatura. La caricatura es lo que está viendo y es lo que va a querer leer y es lo que está bien para su edad. No tiene que leer a Shakespeare, por Dios. O sea, hay que entender que hay un libro para cada quien. Hay una película que le puede gustar a todo el mundo y yo la odio y yo prefiero otra película. Está muy bien, pero elige la película que te gusta. En el cine, elige el libro que te gusta en la librería. Hay algo que también luego descubro que hay gente que tiene como miedo de entrar a la librería. Parece un lugar en el que se va a sentir incómoda o algo así. Hay un montón de opciones online. Métete a buscar online. A mí me pasan las librerías, o sea, y hablo desde la perspectiva del que le mataron o dejé que me mataran el gusto por la lectura durante años y que estoy ahora empezando a disfrutarla
yo empiezo a disfrutar ahora a partir de lo que me recomiendan otras personas y empiezo, y luego te recomiendan el mismo, a ver, ya me lo recomendó tal y tal, el mismo libro, dos personas, pues obviamente voy. Pero ahorita que hablabas de este proceso de ligue, ¿no? De entrar a una librería y caminarla y son pasillos de diferentes temas. ¿Cómo se liga? O sea, porque ahí es el proceso de ligue dual, ¿no? Tanto déjate ligar como lector por un libro y que camines por el antro en donde vas a ir a ligar o la plaza o el centro comercial a donde vas a ligar y pues, vas preparado a que te ligue. ¿Cómo un autor se liga al lector y cómo está en tu experiencia esa competencia? O sea, ¿cómo te ligas a un nuevo lector en los pasillos? ¿Es a través de la portada? ¿Cómo funciona esa estrategia desde el punto de vista, pues ya también es casi marketing, ¿no? Sí, fíjate que esto es algo que sí ha cambiado de cuando yo entré a la industria ahora, porque probablemente nunca antes un autor tuvo tanta facilidad de estar en contacto directo con su lector, además del libro, que es a través de sus redes sociales. Claro. Yo no tengo autor que tenga redes sociales que me guste, que no siga, los sigo a todos. Hay autores que me gustan que no tienen redes sociales, o autores que ya se murieron, o autores que no tienen redes sociales. Y lo que me hace sentir es que formo parte de otros a los que no conozco que también les gusta ese autor. Y me gusta mucho seguir sus redes porque veo que le comentan, es que hace falta una historia sobre este personaje que no sé qué. Había pensado lo mismo, pero nadie conocía que hubiera leído Sí, el es mismo parte de la libro. comunidad. Y se genera una comunidad. Esa comunidad, así como las redes sociales podemos satanizarlas, también tienen cosas buenísimas. Es como todo, hasta la lectura misma, ¿eh? También si te la pasas leyendo todo el día, oye, mi rey, pues hay que trabajar. O sea, ¿no? O sea, todo en exceso no es tan bueno. Pero lo que intento decir es que sí es un reto cuando tú estás en una librería y eres la primera vez que, digamos, tú entras a la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, que es un paraíso, preciosa, a tomarte un cafecito, etc. Para mí la librería también tiene que ser lugar de encuentro. O sea, la librería es una cafebrería donde te reúnes con amigos y te tomas un café y discutes un libro o creas un libro o observas. A mí me gusta mucho observar cómo se mueve la gente en las librerías. Me encanta, ¿no? Tengo una obsesión. Pero me gusta porque veo qué colores les atraen. Yo también coordino la parte de diseño de portadas de Penguin Random House. Y me gusta mucho saber contra qué estamos compitiendo. Es un ejercicio muy extraño, pero me gusta. Pero al final es una batalla por el algoritmo. Y hoy veo que alrededor del mundo de la creación de contenido, con propósito sobre todo, o sea, pero lo vemos también desde hace muchos años, y no que no tuviera propósito, pero digo, un Jordi Rosado, antes de que existían las redes sociales como hoy las entendemos, tenía pues, ya un éxito editorial, y ese éxito editorial a través de su plataforma de radio, de los programas, le permitía crear una comunidad alrededor de una narrativa, y eso lo llevaba a dar conferencias, etcétera. Y hoy, pues ya con las redes sociales, pues vemos muchos más ejemplos. Te comentaba, hace unos momentos estuvo aquí Valentina Luján y me narraba ella de su historia de brincar del mundo godín, de 8 de la noche a quién sabe qué hora me deja salir el jefe, y la hora nalga y todo esto que sucede tan terrible en el mundo, tanto corporativo como burócrata del gobierno, y tomar esa decisión de voy a ser empresaria. Pero construir una plataforma alrededor de tu experiencia, o dedicarte a ser autor de libros de ficción porque te gusta la literatura, hoy ya implica pues también una ventaja utilizar estas plataformas, y mi pasión, como te comentaba, es la Creator Economy, y entender cómo la Creator Economy se vuelve un vehículo de potenciar y detonar el potencial que tenemos como seres humanos y como creadores todos,
para conectar con, no tiene que ser millones de personas, sino con las personas que están dispuestas a escuchar tu mensaje, a aprender de ti, a escuchar o a percibir tu talento o tu creatividad de una manera pues históricamente única, porque pues antes de estas plataformas, pues el impacto que podías llegar a tener como autor era llegar con los gatekeepers de una editorial, que entraras dentro del rol, pero hoy puedes contar historias a través de un newsletter, ¿no? Y lo que me gustaría entender es cómo hoy dentro del contexto del mundo editorial en el cual eres parte, están jugando roles distintos, no a nivel competencia, sino complementario, Sí. todas estas plataformas y herramientas. Sí, es muy interesante como lo pones, porque yo creo profundamente en la labor que hace la editorial para ayudar a magnificar el mensaje del autor, ¿no? También hoy un autor, un escritor, puede llegar a su lector sin necesitar a una editorial. El mundo de la autopublicación es algo que crece, crece y crece. También hay comunidades que crecen sin ver nunca el papel. Es decir, es una persona que hace un ebook que solo está a la venta digitalmente o en audio también, pero nunca tiene que ver el papel. Entonces, creo que estas diferentes comunidades se pueden complementar y hay momentos para todo. Algo que nos pasa con mucha frecuencia es que nos llegan muchísimos manuscritos de personas contando su historia, ¿no? Entonces, yo soy Juan Pérez y quiero contar mi historia porque he tenido una historia muy difícil. Y lo que nos pasa, o me pasa, es que aliento a esas personas a seguir escribiendo, pero es muy probable que Penguin no sea la editorial para ellos. Es muy probable que ese libro va a tener una mejor vida si se autopublica y va a tener una reverberancia en su sistema familiar, en su sistema de amigos. Y hacer la diferencia de eso es la clave para entender qué comunidad te funciona más a ti para el libro que tienes en mente. Y nos pasa mucho con doctores, ¿no? Es que tengo este manual, no sé qué, es perfecto para la comunidad médica, no es perfecto para una editorial de interés general. Y el ego luego nos ayuda o nos imposibilita, según como lo quieras ver. Estas comunidades conviven muy bien entre sí, estos sistemas, para ayudar o no ayudar a un escritor a dar un mejor mensaje. Y lo que veo es que mucha gente se resiste a entenderlo. Damos muchas negativas y nos llevamos muchísimas mentadas de madre, porque es como es posible que no quieran. Yo le dediqué un año a escribir mi historia. Sí, pero es que tenemos otras 10,000 ofertas iguales, hay que seleccionar. Y probablemente eso no es algo que vamos a magnificar. Estos sistemas de los que hablas, entenderlos es clave para cualquier persona que esté en la industria editorial. No va a ser lo mismo que publique la historia de Michelle Obama con Becoming a la de Juan Pérez, que nos trajo, y puede estar muy bien escrita. Y ojo, si encontramos que está tan bien escrita y nos enamoramos, igualmente la vamos a querer publicar. Pero el marcador de éxito no puede ser el número de ejemplares vendidos. Me explico, porque ¿cómo te comparas con Michelle Obama contando su historia? Claro. Es muy complejo, es muy complejo. Lo que yo siento de estos sistemas de los que hablas es que se han ido modificando a través del tiempo y han aparecido nuevos sistemas que antes no estaban en el radar de nadie a la hora de publicar. Yo tengo publicadas 2 novelas en un portal de autopublicación que no están firmadas por mí. Las escribí hace mucho tiempo. Ahora menos que nunca las firmaría, porque me parece que no tienen la calidad suficiente, porque era una cosa que yo quise hacer. Pero era muy novedoso cuando yo hice esa autopublicación. Era, ¿cómo que autopublicación? Sí. Amazon, ahora por ejemplo cerró Amazon la recepción de manuscritos, porque con la inteligencia artificial también es posible hacerse unos manuscritos gigantescos, la mayoría con una calidad bastante mala. Todavía hay que ver qué es lo que viene, seguramente luego van a hacer unas cosas espectaculares, pero por el momento no están. Y
entender a qué sistema perteneces según el libro que tienes, te puede hacer la diferencia en la industria editorial. Como autor, o si eres editor o publisher, tienes que entender que existen esos sistemas también. O sea, ahí obviamente estamos hablando desde la perspectiva de los autores que Sí. están buscando ser publicados. Correcto. Y hay muchos autores. ¿Ha habido un crecimiento durante los últimos años en la cantidad de manuscritos, como mencionabas, que les llegan? Muy acelerada. ¿Y ese crecimiento a qué se lo atribuyes? ¿Ese crecimiento está en proporción también al crecimiento en ventas de los libros? Yo creo que no. Hay una broma muy cruel que hacemos que a veces es que hay más autores que lectores. Y es bromas que hacemos, por ejemplo, cuando se acerca fin de año, es cuando recibimos más manuscritos, ¿no? Más o menos recibimos 2,000 propuestas por mes. 2,000 propuestas por mes. No es un número inventado, es un promedio. Y en diciembre se puede ir a 4,000. Wow. Porque mucha gente se hace el propósito de escribir un libro y entonces lo manda a fin de año, ¿no? Cuando ya lo termina. No te miento, la tarde del 24 de diciembre que tú siguen estás con llegando tu familia, manuscritos. y la gente molesta porque no responde. Sí, mira, te salió un aviso que regresó el 2 de enero, pero aparte voy a regresar con 15,000 correos. Es muy complejo. A mí me encanta que nos lleguen manuscritos. Lo que no me encanta es las mentadas de madre porque intentamos responder todos y decimos no. Eso no es divertido. Pero me gusta y yo animo a todo el mundo a que escriba. Es que es súper sanador también escribir. El asunto es pensar que no necesariamente tienes que ir a una editorial gigante a que te publique. Hay muchos otros Como canales. todo en la vida, el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y el cómo. Ahora sí que las razones vienen primero, las respuestas y los cómo vienen después. Pero en ese sentido de estar escribiendo un libro, de estar enfrentando más autores en algunas ocasiones que lectores, estos libros, o sea, esos manuscritos más bien, ¿cómo los revisan? ¿Cómo es ese proceso? Tenemos un proceso de dictamen, ¿no? Hay un equipo de colaboradores externo que dictamina sin que sepa quién es el autor, ¿no? Entonces, siempre pedimos que nos manden una copia digital, no físico. Hace mucho tiempo que ya no recibimos físico. Que sea un PDF y que tenga una ficha del autor. El dictaminador no sabe quién escribió el libro y pues la verdad es que muchas veces hay muchos retos, ¿no? Es algo que no interesa. A veces puede ser un buen libro, pero ya tenemos 4 libros sobre el tema. Ya no nos interesa tampoco. Es un equipo externo y la dictaminación, por ejemplo, en la ficción se hace de la página 1 a la final. Y la dictaminación en la no ficción muchas veces no se hace hasta el final porque vas a la mitad y ya entiendes que ese libro no funciona. Y no hay como una sorpresa literaria al final, porque no es esa la naturaleza del libro. Así es más o menos como funciona. El asunto es el volumen. Es muy complejo. Y luego también hay mucha gente que nos pregunta, pero es que lo tengo que registrar ante el autor, etcétera. Nunca nos vamos a robar una idea o sea, no te vas a meter en un problema legal, sería ridículo. Ni la idea, ni el manuscrito, mucho menos, ni nada. Sí, porque todo el mundo cree que está escribiendo el nuevo Harry Potter, ¿no? Ese es lo que luego encuentro y ahí es cuando... Pero me pueden dar razones de por qué no ese manuscrito. 1, se parece a 40 libros. 2, es la historia de tu tía Cuquita, que qué bueno, bravo por tu tía Cuquita, que fue valiente y no abortó cuando era adolescente en los años 40, pero no nos interesa. Hay muchísima ofensa y no debe de haberla. Desde mi perspectiva es, qué bueno que la escribiste. ¿Cuál es tu objetivo? ¿No? Pues quiero que mis hijos sean perfecto. Imprímeles el libro, hazla. ¿Me explico? O a lo mejor está escrito con una calidad literaria tan brutal que no importa que esté basada o no en una vida real. Puede tener un interés, pero vamos a salir y vas a vender 1,000 ejemplares. No es que yo quiero un anticipo de $1,000,000. Es que es imposible. Es como la industria de la música, ¿no? Es muy parecido. Yo creo que el ego hay que hacerlo nuestro amigo, que te sirva para hacer cosas padres, pero no que sea tu carta de presentación. Tu ego nunca puede ser más grande que tu talento. Sí, pues sí, o sea, me acuerdo cuando trabajaba yo en la industria de la música y llegaban pues con su maletita de la guitarra y
la otra maletita de todos los sueños y el ego que el tío o alguien que ya les había dicho que iban a ser el próximo fenómeno musical, pero pues obviamente hay más allá del talento y más allá de la calidad musical, o en este caso de la calidad literaria, pues hay muchos otros factores que para una disquera o para una editorial se deben de tomar en consideración. Hoy, frente a esta competencia por la atención, con la competencia de los algoritmos, como platicamos hace rato, pues el libro compite con otros autores, compite Sí. con otros formatos, con otros medios de entretenimiento, pero dentro de la misma industria, ¿cómo está esta división de los formatos literarios? O sea, el libro físico versus el formato Digital. de Kindle y el audiolibro. ¿Por qué algunos libros los vemos en un formato y en otro y no todos en todos? Sí, todavía es muy alta la proporción, depende de dónde, ¿no? Pero en México específicamente, de cada 10 libros que vendemos, 9 son en papel y 1 es digital. Ok. Ese digital, punto 6 es ebook y punto 4 es audio. Así está todavía el pastel. En México, a los lectores todavía nos gusta comprar más en la librería que en línea. 8 de cada 10 ventas suceden en una librería. Del libro Del físico. libro físico. Y 2 de cada 10 en línea. De esas, 1 es libro físico, comprado en línea, y otro es Ebook. compra de libro digital o audio. Donde más vendemos audiolibros en español es en Estados Unidos. Por el tiempo tan largo de manejo a los trabajos. Y la mayoría de la gente va sola en su auto. Sí, el commute. El commute. Y es muy interesante que el audio es la categoría de más crecimiento en todos los formatos del libro, a pesar de esas cifras pequeñitas que te digo. Pero es que el audio era nada y con la pandemia se fue a los cielos. Lo mismo que la venta digital en la pandemia creció. Lo que pasa es que luego se volvió a achatar, pero digamos que representaba el 10% y se fue como al 30%, porque todo estaba cerrado. Entonces la gente pues compramos más en línea. Si vemos países, por ejemplo, en lengua inglesa, la historia cambia, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, 6 de cada 10 libros son físicos y 40% son digitales. O sea, sigue siendo la mayoría el Sigue siendo. hardcover o el paperback. Estas crisis de las que hablábamos, de que la industria está en crisis, es que ya todo va a ser digital. Bueno, si un día, que lo dudo muchísimo, todo sea digital, pues también necesitas editores para hacer esos libros digitales. Claro. Y también necesitas escritores y también necesitas un sistema, ¿no? Yo creo que no va a ser, es como decir, es que el cine va a reemplazar a la televisión, pero el radio, no. Todo tiene, el podcast tiene su lugar, la radio tiene su lugar, la tele tiene su lugar, el cine tiene su lugar, el streaming tiene su lugar. Los porcentajes varían muchísimo. Yo no lo sé, tú lo sabrás mejor, pero estoy seguro que la categoría de podcast debe ser la que más está creciendo. O sea, el podcast está creciendo brutalmente, pero no me imaginaba yo que incluso en habla inglesa, en el caso de los libros, siguiera el libro físico tan alto. Tan alto. Yo pensé que el digital lo estaba desplazando. Ahora, en el caso de los libros físicos, la mayor venta viene de plataformas digitales. O sea, compran libro físico, pero a través de Amazon o de Walmart o de Target, sí, y les llega el libro físico a su casa. Sí, lo que nos pasa en el caso de México es que es muy importante la bancarización de la compra. Es decir, si tienes una tarjeta de crédito, accedes a esa compra online. Y un segundo fenómeno es la centralización de librerías en el país. En Ciudad de México hay una cantidad de librerías importante. Ojalá hubiera más, pero es muy fácil llegar a una librería, ¿no? Eso es muy común también. ¿Dónde compro el libro yo? En una librería. No sé dónde hay una librería. Proceso. Bueno, mira, me pasa mucho en redes, ¿no? Que te preguntan, bueno, aquí va una lista gigante. Y
Algo que nos pasa, y eso es un reto importante en el interior sobre todo, es que hay estados en que la única librería está en la capital del estado. O a veces no es una librería, pero es un mercado donde hay libros, ¿no? O sea, es una cadena Sanborns, por ejemplo. Que cada vez hay menos también. Exacto. Y entonces es bien complejo el acceso. Pero si yo vivo en, no sé, en Manzanillo, y a lo mejor tengo una librería local, no sé si la hay, me disculpo, pero debe haber. Y a lo mejor no tiene un surtido gigante para acceder a ordenar mi libro físico en una plataforma, pues tengo que ser sujeto de crédito y tener una tarjeta de crédito para dar Claro. de alta. Eso que parece tan tonto todavía es un problema en economías como la nuestra. Se parece mucho a América Latina, pero se parece muy poco a España y se parece muy poco a Estados Unidos. O sea, Pues hay en España ahí hay una bancarización mucho mucho más más de muchos amplia, años, sí. pero pues eso tiene sin duda, entonces, digo, no lo había visto desde esa perspectiva, pero tiene, así que resuelve muchas preguntas, ¿no? O sea, por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, si no leemos nomás los libros de la SEP o lo que nos dan en la escuela, y entonces no hay acceso a esta cultura, a este crecimiento personal, profesional, todo lo que nos dan los libros. Y yo ahorita pensando en Guadalajara, pues antes había más librerías Gonville, pero ahora hay menos, ¿no? Había más, incluso los supermercados, pues, había lugares de libros, ya ahora ni siquiera en los supers hay libros. ¿Cómo es que se estén vendiendo más libros? ¿La gente está leyendo más o se está yendo a ciertos nichos que están leyendo y consumiendo más libros o se está generalizando dentro de la base, hablando de México, por ejemplo? Eh, Específicamente en México, y eso también se parece a otros mercados hispanos, el crecimiento viene desde la literatura juvenil. O sea, lo que tú y yo no tuvimos a lo mejor cuando éramos chavitos, ahora sí existe literatura que atiende ese nicho. Y ese nicho es el que revienta la Feria de Guadalajara, por ejemplo. Una presentación convencional de un autor, van 100 personas, el autor presenta, firma sus libros y está espectacular. Pero un autor juvenil mete 800 personas, firma 8 horas. Y las niñas tienen una comunidad y quieren formar parte y se toman la foto y ¿Pero leen el libro? leen el libro, leen el libro. Y hay una plataforma que se llama Wattpad, que básicamente es muy consumida especialmente por chicas en sus tempranos 20 o todavía más jóvenes, ¿no? Y son fanfictions. Y de ahí vienen unos fenómenos espectaculares de ventas de 4, 5 millones de ejemplares por año. Es espectacular. Autora mexicana, Flor Salvador, vive en Campeche. Me encanta que un estado del sureste tenga esa representación. La autora mexicana más vendida hoy, literatura juvenil. ¿Y a qué atribuyes ese resultado? O sea, digo, porque con su buena calidad debe de haber muchos autores. A la sensibilidad de lo que está sucediendo en su entorno. Yo puedo publicar un libro de cómo talar un árbol de forma tal que no dañe el árbol. Está muy cool, pero a lo mejor mi entorno no estoy detectando que de lo que queremos hablar es de cómo está nuestra soberanía amenazada por un país extranjero que está haciendo cosas en otros países. Eso es lo que está candente. ¿Qué hacen estas chavitas? Son parte del ecosistema al que le están hablando. Y eso genera una comunidad bestial con una plataforma online que hace que puedas leer gratis. Pues primero decíamos, bueno, si es gratis, ¿por qué van a comprar el libro? Pero bueno, probemos. ¿Lo mismo? ¿Es el mismo? Con un trabajo de edición. Ahí entramos los editores. Aquello es como ella lo vacía y esto es con un trabajo de edición. ¿Qué pasa con eso? Ahora es, bueno, específicamente en el ejemplo que te ponía de Flor, Boulevard ahora va a ser una película. Wow. Producida, transmitida en Netflix. 113 países. Entonces, era una chica escribiendo un fanfiction. O sea, partes de personajes que ya están instalados en la cultura popular.
Ujú. Pero entonces yo quiero hacer la historia, estoy inventando de la madre de Frida Kahlo. ¿Qué sabemos de la madre de Frida Kahlo? Muy poco. Muy poco. ¿Cuántos libros hay sobre Frida Kahlo? 100. ¿Cuántos libros hay sobre la madre de Frida Kahlo? Probablemente ninguno, no sé, a lo mejor hay alguno. Ahí está una idea. Y entonces lo que hago ahí es, ¿qué vería Frida en su madre para ser la mujer que fue? Claro. O a lo mejor no era en su madre, era en una tía o en su abuela o en un padre, no sé. Ujú, ujú. Eso es estar sensible al ecosistema. Y me parece que es lo que han hecho estas chicas. Y ese nicho no existía hace 5 años. Y ahí hay, por autora, 2, 3 millones de libros vendidos. Pero entonces ellas, en este ejemplo, están creando una comunidad online y esa comunidad online la convierten en lectoras o es al revés. Y yo creo que las han convertido en lectoras. Siempre cuando alguien me dice, no, pero es que Wattpad no tiene calidad, pues mira, hizo algo que no hizo tu libro. Metió 1 millón de chicas a leer, porque tenemos esta cosa de que si no es literatura elevada, no vale la pena que lo lean. Claro. Y es un error. Qué bueno que entró esa chavita a leer por ahí. Pero sí que, como decía el gran filósofo, haya sido como haya sido, están Haya sido leyendo, como ¿no? haya sido. Y luego quieres leer más. O sea, todos empezamos. Yo empecé por el conejito Tato. Claro. O sea, cada quien empezó por donde pudo. Y entonces está muy bien porque luego pues te vas acrecentando. Y también no me parece atinado solo calificarla. Es que está mal. No, no, para nada está mal. Cumple su función, es entretenida, tiene un nudo. No es literatura elevada, no es, pero lo es. Sí, el premio Nobel No no es. se lo va a ganar. No es, y ni se lo va a ganar, pero está bien hecho y está hecho con pasión y te mueve emoción. Un libro para que funcione siempre tiene que tocar emoción. O ese es mi aprendizaje en esta Claro. industria. O tocas emoción, o qué bueno tu libro, pero no me movió nada, no me hizo reírme, no me hizo llorar, no me hizo ponerme de malas, no me hizo ponerme de buenas, no me estresó. Pues entonces tal vez, buen intento, pero tal vez no te dediques a eso. Ahora, regresando a tu historia, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu camino que nadie ve desde afuera? Esa pregunta nunca me la habían hecho. Qué difícil responder. Yo creo que como en las industrias de la música o en las industrias en las que tratas con personas conocidas o célebres, lidiar con el ego siempre es muy desgastante. Es la parte que menos me gusta de lo que hago, es la parte que no es tan divertida. Recuerdo alguna vez un autor llegó y me dijo, ¿y mi maquillista? No sé. ¿Dónde está? No sé. ¿Quién es tu maquillista? No, tú me das maquillista. No, yo soy editor. Sí, ¿no? Por mí sal en canicas. Que aprender eso me costó muchísimo trabajo. Porque parece fácil, pero en realidad genera un estrés muy fuerte. Es un desgaste. Sí, es un desgaste terrible. Porque es solo un síntoma de cómo está esa relación construida, ¿no? No es específicamente esa pregunta. Y yo de verdad he visto mentes brillantes destruidas por el ego. Y creo que lidiar con ese ego es algo invisible, que no se ve en ningún estado de resultados, no se ve en ninguna parte. Y Pero que tiene un impacto en muy el PNL. fuerte en el ánimo de los que nos dedicamos a esto, que yo creo que debe ser parecido a quienes se dedican a la industria artística, ¿no? De actuación o de películas o de música. Porque sí hay un ego en el hecho de yo escribo algo que asumo que tú quieres leer. Eso me ha costado mucho trabajo. Yo creo que es invisible y estoy bastante seguro que lo comparto con muchos colegas de la industria, ¿no? Es difícil de gestionar. ¿Ha habido momentos en los que hayas dudado del camino en el que estás, que hayas dicho, híjole, mano, me hubiera ido más por este lado? Sí los ha habido, con menos frecuencia de la que incluso yo mismo hubiera esperado, porque estoy muy convencido de lo que me gusta hacer y de cuánto amo lo que hago. Pero sí ha habido momentos en los que digo, pido esquina y ahí se ven, ¿no? O sea, eso sí me Sí, cuesta más trabajo. porque entraste a hacer el rescate de una industria que estaba al borde del colapso, a punto de cerrar, o llegabas casi con
la misión de ser el sepulturero de la compañía, así me la ¿no? vendieron, ¿no? O sea, no sé si era así, pero así me la vendieron muy negativa, ¿no? Ay, qué bueno que vienes porque... Sí, o sea, prepara todo porque vamos a cerrar. Exacto, ¿no? Una cosa muy, muy extraña. Y sí creo que en cualquier industria, no solo en la editorial, es muy bonito que te digan que no. Me gusta mucho. Siempre me ha gustado para probar El cómo sí. cómo sí. Es algo como de, casi es un reto, ¿no? Pues No. se agradecen muchas veces más los nos porque son los que te despiertan y ahorita justo esto de... A mí no me gusta dividir las conversaciones en bloques, pero todas las preguntas van basadas en mi metodología, que es claridad, resiliencia. Y estamos hablando de resiliencia, eso es la resiliencia, ¿no? O sea, entender realmente cómo los retos los convierto en mis maestros y las oportunidades, o más bien las dificultades las convierto en oportunidades, ¿no? ¿Qué te dices internamente cuando algo no funciona? Siempre he creído que se aprende más del fracaso que del éxito, ¿no? Y el fracaso aparte siempre tiende a ser huérfano, ¿no? Siempre. Y al éxito le salen padrinos en todas partes. Intento no quedarme tanto tiempo lamentándome o diciendo, claro, aquí se me fue, no sé qué. Pero sí intento aprender esas lecciones, o sea, no pasarla tan rápido porque es una sensación incómoda que ya está en lo siguiente sin detenerme a ver, con estas 3 variables, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera salido mejor? Pero me chocan las víctimas, o sea, tengo mucho conflicto con las víctimas. Y cuando yo me descubro victimizándome, me caigo gordísimo. Entonces, intento no quedarme mucho rato ahí. Pero sí hay que quedarse a aprender. O sea, es decir, a ver, me pasó ABC, perfecto, ¿qué me llevo? Ah, claro, aprendí tal, aprendí esto, otro. No fui claro aquí desde el principio. O vi 4 red flags y seguí ahí insistiendo con el libro. Claro. Cuando ya esta persona era la primera cita y ya estaba pidiendo maquillista, estoy exagerando, ¿no? Pero hay que aprender esas lecciones, pero luego también moverse a lo que sigue. Eso es lo que trato de hacer. ¿Y te ha pasado lo opuesto en donde algún proyecto, algún autor le dice no, no por ahora y después, mano, se nos fue porque era, ahora está allá o está solo o ya no le interesa trabajar con nosotros, pero hubiera sido una gran oportunidad de trabajar Sí, con... también ha pasado, ¿no? Yo soy muy creyente de lo que es para ti, es para ti. Cuando es En para ti, todo. aunque te ¿Cómo es la que quites, te quites? Y cuando cuando no, no aunque es, te aunque te pongas. pongas. Claro, claro que ha pasado. Hay algo que antes no me atrevía a hacer, que ahora me ha gustado porque aparte ha salido bien, que es decir, viene alguien con una propuesta y no es el momento, me gusta mucho, no es el momento. Yo sugiero estas 3 cosas para crear ese momento, pero ese momento va a ser como en 1 año o 2. Y yo no sé cómo ha funcionado, pero ha funcionado y luego, por fortuna, también nos ha ido bien. También ha pasado que no fue un éxito, ¿no? Pero es muy difícil que alguien confíe en... O sea, tienes una... Sí, pero... Pues os digo, no porque estés viejo, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, si le das esa mentoría, ese acompañamiento, a ver, haz esto, esto y esto, corrige esto, pule esto, aquello, nos vemos en 2 años. Hay gente que lo toma como un no y que toma muy mal el no, ¿no? Yo creo que en el no Son la también mayoría que toman mal el no. es una mayoría, sí. Yo creo que es algo que tenemos como cultural, ¿no? Hablo también con colegas de otros países y también trabajan mucho con cómo no les afecte que cuando ellos rechazan a alguien, ese cambio de actitud y en la relación no los afecte tanto, pero creo que sí es algo cultural. Es muy, muy inteligente también dejarse guiar por quien sabe, ¿no? O sea, tú sabes más, yo voy a hacer un podcast, pues te llamo y te digo, oye, cuéntame cómo le hago, qué micrófonos compro, cómo genero invitados, cómo hago la plataforma. Y no voy nada más con yo lo sé hacer todo. No, pues te voy a escuchar a ti que sabes hacer podcast. Es algo que veo que sí cuesta todavía trabajo. Que, ojo, otra vez quiero insistir en que no debe desanimar a alguien a escribir. Escribir es padrísimo, es terapéutico, solo hay que encontrar el dónde y en cómo. Digo, es que también se vuelve parte de
que ya te buscaré. Es de eso que nos dicen de que todo hombre tiene que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Pero digo, después escribí el libro, pero no necesariamente te va a publicar Penguin Random House. Y si se los mandas y no te lo publican, pues no te lo tomes personal. No quiere decir que tu libro no sea bueno, pero Exacto. no necesariamente es para que una editorial con un poder de distribución. Digo, a mí a lo mejor lo percibo un poco más digerible porque cuando estuve en el mundo del entretenimiento o en el mundo de la consultoría política, pues también casi como artistas, autores y políticos, todo mundo la quiere pegar por ahí, ¿no? Es como el lado del ego y la fama, pero pues ni la política es para todos, ni la música, ni tampoco el mundo editorial. Sin duda. Ahora, ¿qué no entiende la gente sobre lo que realmente implica hacer un libro y que exista en las librerías? Que en realidad la parte más fácil de hacer un libro es escribirlo. Eso lo contestaría así tal cual. Y que la parte más difícil es hacer que alguien lo lea. Esta frase que decías, a mí me gustaría que se convirtiera en: haz que tu árbol sobreviva a la sequía, haz que tu libro sea leído, haz que tu hijo sea un buen ser humano. Es mucho más fácil decir la parte previa que la parte que continúa, ¿me explico? Y ahí es en donde está. El verdadero meollo del asunto, y es para eso que estamos y por eso hay una industria allí. El máximo éxito de un libro es ser leído. Y los referentes pueden ser diferentes para una persona con una plataforma gigante y a una persona que no la tiene. Por eso, quien escribe la historia de su tía Cuquita y la publica súper bonita y se la regala a su familia y su familia la lee, ese libro es un éxito. Pero si ese libro lo escribió Michelle Obama, pues todo el mundo va a querer leer Claro, la historia además la de tía su Cuquita. familia, vamos a leer todos porque es un personaje público. Pero los dos son un éxito. Claro. El asunto es que si yo escribo la historia de mi tía Cuquita y no la leen ni mi familia, o sea, ¿cuál es el marcador de éxito de un libro? Es que no hay otro más que ser leído. Y es bien complicado. Que la Sí, gente yo te lea. creo que sucede también con lo que es en el mundo de la creación de contenido. O sea, yo nunca me había puesto incómodo, nunca había creado contenido, había estado yo detrás de la estrategia de creación de contenido y de comunicación de líderes empresarios, políticos. Tuve el privilegio de trabajar hasta con presidentes, pero el ponerte tú enfrente, incómodo, frente a la cámara, pues requiere práctica. Empezar por donde puedas, empezar alrededor de ti. Lo que tú hiciste se puede trasladar perfecto a la industria mía. Yo quiero escribir un libro y nunca he escrito uno. ¿Conozco algún escritor? ¿Puedo ver un video de un escritor de qué dice sobre cómo hacerse el hábito de escribir, la disciplina? 2, quiero publicarlo. ¿Qué opciones existen? No, pues mira, aquí publica este señor. Pues investigo. Aceptan manuscritos para empezar, ¿no? Nuestra editorial acepta manuscritos. Muchas no aceptan manuscritos porque se vuelve inmanejable. Pero ¿y esas editoriales que no aceptan manuscritos, de dónde obtienen lo que publican? De los agentes profesionales. O sea, hay una cantidad de oferta internacional bestial. Y ellos se vuelven los curadores para... Sí, o tú vas con tal escritor y le pides, haces una obra por encargo. Generalmente no, cuando no lo aceptan es porque de veras es un trabajo per se revisar manuscritos. A mí sí me gusta porque también te da un termómetro de qué sucede afuera que tú no te estás enterando. ¿Cómo descubres y detectas el nuevo talento? ¿El de la disquera va a un bar o va a un lugar en donde están tocando los nuevos Oasis, ¿no? Los nuevos Foo Fighters, pero en el caso de el mundo editorial, ¿dónde encuentras y dónde descubres a esos nuevos grandes futuros autores? Hay muchísimas clínicas de escritura, ¿no? Maestrías en literatura, hay mucho. En el lado académico. En el lado académico también. Y en el área internacional hay una cantidad de obras y de agentes literarios que hacen un filtrado y te acercan lo que saben que te interesa. O sea, para alguien hoy, una joven que le apasiona el mundo literario, que escribe, que lleva escribiendo, ¿cómo, digo, más allá de que aquí mándenle el mail, no, o sea, cómo van adentrándose al mundo
de ser descubiertos como el próximo Laura Esquivel o el próximo J.K. Rowling, ¿no? O sea, Vas acercándote. ¿Te acuerdas cuando decíamos que te empezabas a acercar para coquetear con algo que querías hacer, ¿no? Eh, Alguna vez recuerdo ver una entrevista de alguien una chica que decía que quería ser actriz. Era en Estados Unidos, pero vivía en un pueblito. Entonces, habían pasado 10 años, pero su sueño seguía siendo querer ser actriz. Y entonces la persona a la que entrevisté le dijo, ¿y cuándo te mudaste a Los Ángeles? No, nunca me he mudado. Pues tu sueño es un sueño, no es una meta. lo dice Tony Robbins, proximity is power. Así tal cual. Entonces es perfecto. ¿Yo qué hago? Acércate. ¿Dónde se estudia literatura? ¿Dónde dan clases los autores que ya están publicados? ¿A qué bar van los escritores? O sea, lo que acabas de decir es tal cual. Es esta danza que haces para irte acercando y lograr que sea una realidad. Si no, es muy complejo, muy complejo. No, no va a suceder, ¿no? Sí, ¿no? Y a ver, si quieres ser abogado, vas a la escuela, vas a la librería, vas a los juzgados, te acercas a los abogados y les pides contexto, igual con el mundo literario, el mundo de la música, todas las artes creativas requieren de la presencia, de la proximidad, de la comunidad, porque ahí es también donde se nutren y se descubren las nuevas ideas. ¿En qué momento sentiste que tú ya no eras el mismo en este momento de decir, ya estoy listo para tomar este rol por el cual siempre me estuve preparando tanto tiempo? Y me refiero a esa etapa que pasaste del mundo de la comunicación y del periodismo a lo que realmente era tu propósito. Fíjate que creo que lo veo como ser un yo más completo o más amplio. Eh, Creo que ese periodista dentro de mí nunca ha dejado de existir, o lo mismo que ese comunicador, pero con esta nueva capacidad o habilidad puesta y luego licuado dentro, me gusta lo que sale, es muy útil. Yo además soy psicoterapeuta y eso me sirve mucho a la hora de tratar con perfiles muy difíciles. O autores de prosa inviolable, ¿no? Oye, perdón, pero es que de verdad agua no lleva H, ¿no? Pero ese es el menor de los problemas, porque la falta de ortografía la puedes explicar. Pero ¿cómo explicas que el final de una novela no funciona? Para nada. Y es el final de la novela de que el autor está enamoradísimo o enamoradísimo. Eh, yo creo que me la creí más. Creo que puedo decir un momento en que un autor muy, muy importante me habló y me dijo, no tengo feedback del capítulo 2 cuando yo pensé que no le importaba lo que yo le tenía que decir de un capítulo. Lo recuerdo perfecto quién, pero elijo no decir quién. Y me sorprendí mucho. Fue un aha moment. Pero fue padre porque dije, ay, mira, yo ya lo había leído y todo, pero dije, como que no había sido tan fluida la comunicación oral. Y yo dije, bueno, ya, que se siga trabajando directamente con su editor a cargo. Y creo que cuando sucedió esa llamada, fue hace bastante tiempo, dije, mira, no debo de dar nada por sentado y qué bueno que estaba analizando ese manuscrito. Recuerdo perfecto, es una escritora muy, muy prestigiada. Y fue una validación importante. Pues sentí padre, dije, mira, sí le importa mi opinión, a pesar de que nos dimos hasta con la cubeta, porque no me acuerdo qué problema había, algo no nos gustaba de la portada, no me acuerdo qué era. Sí, pero en lo verdaderamente importante Sí. hay un respeto y para ella una necesidad de que tú le dieras el Es feedback. padre, ¿no? Sentirse visto es bonito, yo creo que es algo que a todos los seres humanos nos gusta. Y sí, no recuerdo ese momento, qué bueno que me lo traes a la mente. Ahora sí que, hablando de toda esta transición, ¿no? De una industria en crisis y que lleva años en crisis y aún así estando en crisis crece, ¿no? ¿Qué conversación pendiente tiene hoy el mundo editorial en el mundo en el que estamos viviendo? Fíjate que a mí me gusta mucho siempre analizar qué viene por los cambios que a mí que me han tocado vivir. Yo creo que una premisa importante es entender que no sabemos todo y que lo que funciona hoy no tiene que funcionar necesariamente mañana.
Yo sí creo que estamos muy próximos a un cambio más estructural en la forma en que la industria existe. Eh, la industria de hoy existe con muchísimos lanzamientos mensuales y creo que eso será insostenible a largo plazo. Y deberíamos de poco a poco apostar a ver cómo hacemos menos lanzamientos y los atendemos Más calidad. mejor. Sí, creo que es muy agotador para todo el mundo, pero lamentablemente así está la industria ahorita. Y también creo que habrá que cuestionarnos el papel que cada uno jugamos, el player en la industria, el escritor, el editor, el librero, el impresor, el promotor, todos los players de la industria. Siento que esa es una sensación que también viene creada por la experiencia de lo que hago. Y sí creo que está muy próximo a cambiar, no en un lejano plazo. O sea, yo lo pondría en un mediano, sino es que en un corto plazo. Y hay que estar muy abusados a ver cómo nos insertamos los que hacemos esa industria de manera diferente, ¿no? Porque la industria es la industria editorial, no es la industria del libro, no es la industria del promotor, o sea, todo recae en la función editorial. Uh-huh. Para quienes no lo conocemos a profundidad, descríbeme cuál es o sea, en qué consiste el proceso editorial. Mira, es bien complejo y intento ponerlo como de la manera más lineal posible. Todo parte de un manuscrito, que puede ser que Juan Pérez lo llevó, o yo te lo encargué a ti. ¿Es una obra por encargo o es una obra hecha por un autor? Por su iniciativa. Por su iniciativa. Ese manuscrito pasa un proceso de dictamen que dice esto vale la pena o no. ¿Cuáles son las patas que se analizan? La calidad literaria, el potencial comercial. Quien diga que no miente, porque nadie quiere hacer un libro que no va a vender. Que no se vende. O sí, para regalárselo a mi familia, porque me interesa. O sea, 3, depende del modelo de publicación, pero voy en el que yo estoy. Nosotros te pagamos por publicar. Hay otras editoriales que te cobran por publicar. Eso, por ejemplo, para mí, con tanto ego que hay ahí, con necesidad de ser atendido, es una unidad de negocio brutal. Brutal. ¿Cómo te Hay mucha gente que dice, ¿cuánto te pago por publicar mi libro? Y digo, no me interesa. O sea, yo pago regalías si vendes tu libro. Pero también nos llega mucha gente, yo te pago porque publiques mi libro. No, ¿Solo por tener el libro impreso? Ajá. O sea, pero hay editoriales que ya se dedican a eso. Ahí eso va a crecer muchísimo, estoy seguro. Pero yo no estoy en ese negocio, ni me interesa estar, porque eso es maquila. O sea, a mí no me interesa eso. Sí, es a una mí imprenta. a mí me interesa otra cosa. O sea, talento puesto al servicio de la escritura. Eso es lo que me gusta a mí. Un libro se programa, ¿no? Nos pasa mucho que nos llega un libro el 24 de diciembre. Es que quiero que en enero se publique mi libro. O sea, nosotros estamos cerrando el plan editorial, estamos en el 2026, del 2027. O sea, trabajamos con una anticipación bestial. Los procesos de edición son larguísimos. O sea, es un matrimonio, autor-editor, y como en todo matrimonio te agarras de las greñas y te divorcias y luego te reconcilias y ya en una reconciliadita sacas el libro y luego te vuelves a pelear porque el libro no está vendiendo, pero es que yo quiero la feria de no sé qué. No, pues la feria no te quiere porque ese no es el estilo de tu libro. Es muy complejo. El libro pasa un proceso de edición, se hace un contrato, el autor cobra un porcentaje de regalías por cada libro vendido, que es idéntico al de la editorial. Luego veo gente con una ignorancia brutal que dice, es que a mí me paga, el autor le pagan el 10%, la editorial también gana el 10%. O sea, y tú dices, ¿y dónde está el otro 80%? ¿Dónde está? El reseller final se queda más o menos con 50%. Pero o sea, ya el punto de venta. Claro, pero tiene que pagar renta. O sea, cada quien tiene sus gastos. Y el otro 30% es lo que metes en el libro. Hay que imprimirlo, cuesta muchísimo, hay que pagar los sueldos. O sea, no es que la editorial se queda con 90% y el autor con 10%. Quien diga eso tiene una ignorancia bestial. Y no tendría por qué saberlo, pero es que luego veo que en redes como que de repente me llegan esos comentarios y explicas y, o sea, no quieren escuchar, quieren destruir, ¿no? Es esta hoguera digital que me molesta a mí mucho. Se programa una fecha de salida, se hace una preventa del libro. Yo no puedo decir, vamos a salir con tantos miles. No, se hace una preventa. Oye, cliente 1, ¿cuántos quieres? Cliente 2, cliente 3. Pues eso te saca una sumatoria.
Los clientes son los Los distribuidores. distribuidores, porque si no, luego te quedas con una obsolescencia del libro, con un sobretiro que no te compra ni Dios. Y luego hay que reciclarlo. Se pone amarillo y tal. Se recicla y se imprimen más libros, que pueden ser del mismo autor, de un segundo libro o de otro autor, ¿no? Se pone ese mes de salida, se hace una campaña de promoción de ese libro. El libro para entonces ya se imprimió, se maquetó, etcétera. Y luego apuestas porque no se devuelva. El punto de venta lo sostiene 3 meses. 3 meses. Y luego te lo devuelve todo lo que no se vendió. ¿Y por qué te voy a volver a pedir algo que no vendí? Sí, como las revistas, pero en una ventana Idéntico. más corta. Idéntico, idéntico. Entonces tiene una vida de long seller cuando pasa a bolsillo o en un canal digital, ¿no? Se puede quedar más tiempo. Es bien complejo. ¿Un long la seller cadena. que es a Un partir libro de, que vende- de 6 meses en adelante? ¿O? No, sería un libro que sigue vendiendo después de 6 meses, sería un bestseller, depende de la cantidad, nadie se pone de acuerdo. Yo creo que todos los editores hemos ido bajando. Antes decíamos, si vendió 10,000 es un bestseller, si vendió 3,000 es un bestseller. O sea, así. Y es un long seller no por la cantidad, sino porque cuánto tiempo permanece vendiendo. O sea, el long seller atiende más a tiempo y el bestseller más a cantidad. Pero hay un criterio general en la industria de qué es un bestseller, No. porque digo, está New York Times bestseller o Washington Post bestseller. Con que esté en el ranking de la lista de bestsellers del New York Times, ya es un bestseller del New York Times. Se pudo haber entrado un día y ya con eso. Ya es un New York Times Sí, bestseller. pero que sí entró un día. Pero es más valioso que entre un Pero año. es por volumen de ventas. Exacto. O sea, lo que te hace es, o sea, mide un periodo de venta en una semana. Y es un instrumento de medición que también tenemos en México que se llama Nielsen. Ya. Entonces, te da una venta por caja. Entonces, yo sé de cada libro, lo busco en un sistema y sé cuánto vendió hoy. Pero, por ejemplo, este año puedo estar vendiendo 10,000 ejemplares en un mes de un libro y el próximo año 100. Y eso puede ser la curva natural de un libro. O sea, no está mal. Es bien Porque complejo. ahora también pero hay más o muchos menos que se eso. ponen ahí como bestsellers, pero pues quién sabe si lo sean. O sea, hay un ente certificador, porque antes, en el caso de la música, pues un disco de oro, de platino, doble platino, y había pues, una asociación discográfica, o no sé si sigue existiendo, que certificaba ese Ya no, volumen. no lo hay. Y nunca nos hemos puesto de acuerdo en un... También hay diferentes parámetros, ¿no? O sea, yo diría que para un libro literario hay un parámetro y para un libro muy comercial hay otro parámetro. Y entonces cada uno en su categoría es profundamente exitoso. Por eso no nos ponemos de acuerdo. Lo cierto también es que antes había unos bombazos, ¿no? O sea, y esos cada vez son más difíciles de lograr. Lo que hemos visto también es que el lector cada vez se comporta más como un lector de nicho. Entonces, a lo mejor yo leo muchísimo juvenil, pero leo nada de adulto. Y cada vez hay menos fenómenos transversales que lo compra el niño, pero la abuelita, pero cada vez existe menos. Entonces, por eso es más difícil también rankear. Pero sí, no, imposible que exista. Bueno, no nos hemos puesto de acuerdo, no digo que imposible. Muy probablemente nunca nos pongamos de acuerdo de qué monto va a ser un bestseller. Y más allá de la feria del libro de Guadalajara y alguna otra que haya, en México sucede como en Estados Unidos esto de que van los autores a firmar y a leer el libro a librerías, porque allá es algo muy, muy común, ¿no? También es muy común. O sea, lo hacemos en las presentaciones de libros. Intentamos que cada libro tenga una presentación de libro al menos. Las presentaciones de libros, lo que pasa al menos en algunas ciudades como la Ciudad de México es que hay una hiper oferta de presentaciones de libros y es un tráfico que es muy difícil moverse. Pero el autor, lo más convencional es que presente su libro y que haga la firma de libros, ¿no? ¿Quién está a esa presentación? En el mejor del escenario, lectores. La mayoría de las veces, pues es más familiares y amigos, pero hay que empezar por donde se pueda. O sea, no O es la que está mal. prensa, ¿no? Exacto. La prensa cada vez atiende menos porque hay, no sé, a la semana 20 presentaciones de libros. Entonces es muy difícil que la prensa vaya a esas 20 Sí, pero presentaciones. realmente la valiosa es la que te acerca al Que lo lector, ¿no? maximiza. Pero si ya fue un lector o el mismo familiar y tal, también vale la pena. Y yo creo que es importante mover la energía cuando lanzas un libro. Por eso es bonita el evento de la presentación del libro, ¿no? Ahorita hablábamos de la cantidad de manuscritos que llegan, de la cantidad de personas que llegan con las razones no necesariamente alineadas a su propósito de convertirse en autores y a lo mejor está más alineada al ego o a otro tipo de intereses, pero para el autor que sí quiere ser autor y que quiere ser autor profesional comprometido, ¿qué es lo que les recomiendas tú hoy a un joven
creador literario que está buscando convertirse en autor y que frente a la competencia como editoriales tiene a su disposición el autopublishing, el libro digital, el PDF descargable en Hotmart. O sea, vaya, al final es autor, ¿no? Y está creando obra literaria de cualquier categoría. ¿Por qué sí prepararse y qué es lo que debe de estarle ofreciendo una editorial como Penguin frente a las otras opciones que tiene a su alcance? Mira, yo creo que una buena manera para quien hace creación literaria es meterse a todos los concursos habidos y por haber. La mayoría de los concursos son profundamente éticos, es decir, fallan en ciego. O sea, es un comité que no sabe quién escribe, un poco lo que te contaba de los dictaminadores, y van eligiendo y encuentran bueno, no siempre se puede ganar. Eso sería algo que yo les haría. Siempre las clínicas de escritura, las clínicas de edición y eso también te ayudan a tallerear tu obra. Entonces yo puedo tener un benchmark con la obra que tú escribiste, de qué tan buena está mi obra o qué tan original. ¿Eso es tanto en ficción como en no ficción? En todo. Hay que hacerlo y siempre hay que compararse y hay que perder el miedo a mostrar lo que uno hace. Es decir, si lo primero a lo que le estás mostrando tu libro es a la editorial, probablemente le falta muchísimo trabajo antes de llegar a que mostrárselo a Penguin o a la editorial que tú quieras. Porque es solo tu visión. Y ojo, ¿no? Hemos sacado garbanzos de a libra de ahí, pero son las excepciones. No es para nada la regla, ¿no? De mucha obra que llega, de repente llega algo que dices, wow, esto está espectacular, ¿quién es esta persona? Y la conoces y tal. Y a veces funciona y a veces tampoco funciona. Es que no hay nada que lo No hay fórmulas. No hay fórmula. Y una última que diría es, de nuevo entender. Yo soy un autor literario y a mí me conviene a lo mejor una editorial universitaria que está enfocada en esto. Hay que aprender a leer las opciones que uno tiene. No todo es siempre una editorial a lo mejor muy comercial o gigante, a lo mejor me conviene por acá o por allá. Y luego hay algo que también hacemos poco, que es voltear a ver las opciones editoriales en otros países. Hay que hacerlo también. Es como si de veras es tu sueño, para que no seas la actriz que quiere ser actriz que vive en un pueblito de Estados Unidos, múdate a Los Ángeles y empieza a ir a castings. Sí, ¿dónde es Hollywood desde el punto de vista editorial? En México es en Ciudad de México, sin duda. No tienes que vivir en la Ciudad de México, pero sí tienes que conectarte con los actores de la industria en la Ciudad de México. Darte una vuelta por el sótano, por Gandhi. Dios, o sea, tienes que entender cómo funciona. Miguel Ángel de Quevedo es la meca. Ir a esas presentaciones de libros, a quién conoces, qué editores están ahí. Me explico, o sea, es lo que tú decías, la proximidad. No hay nada sin eso. Qué bárbaro, mi querido David. No sabes cómo te agradezco porque realmente nos estás recordando que incluso en medio del ruido, las historias bien contadas siguen teniendo el poder de cambiarnos desde adentro y eso es lo que he planteado yo como mi misión a partir de que decidí volverme creador y futuro autor. Llevo ya tiempo trabajando. Ahí te voy a hacer una pregunta. A ver, ahora con todo esto que representa la inteligencia artificial, para mí ha sido un gran copiloto. O sea, yo sin duda hago una reflexión de lo que era yo capaz de preparar para un episodio a nivel de investigación. O sea, no me hace todo ChatGPT. Es una herramienta que utilizo yo y voy como productor, como curador, como editor, definiendo cuál es el estilo de por dónde quiero llevar una conversación contigo y cómo la quiero llevar con Carlos Alarraqui o con Eduardo Verástegui, ¿no? Y al final, pues obviamente está mi decisión en el momento de lo que tengo preparado, qué es lo que voy haciendo. Pero llevo yo entreteniendo la idea de escribir un libro y escribiendo y haciendo ejercicios acompañado con ChatGPT, que me ha sorprendido el que me ayuda a descubrir cosas de mí mismo que no había yo encontrado una forma de con quién espejearlas de esa misma manera. ¿Cómo está hoy la inteligencia artificial? Digo, yo sé que ya se tomaron medidas
drásticas para quienes abusan de esa inteligencia artificial y generan un manuscrito ahí. Ujú. Quiero un libro donde un niño se enamore y tenga un perro. Y ya, un libro de eso, ¿no? Pero cuando se utiliza de forma inteligente y de forma profunda, ¿cómo en mi caso me recomendarías que estuviera yo trabajando alrededor del libro que estoy diseñando? Sí, yo creo que lo dices de una manera clarísima, y yo soy convencido de que la inteligencia artificial es tan inteligente como quien la usa. Para mí es el copiloto perfecto. Yo ya no hay día que no la use. Y creo que el gran riesgo es que estás tan ocupado que digas esto ya que me lo resuelva y esto que me lo resuelva. La cantidad de manuscritos que recibimos por inteligencia artificial es bestial y lo puedes todavía hoy, lo detectamos facilísimo. ¿Cómo te das cuenta? Fórmulas rebuscadas, repetitivo, el estilo se parece a tal. Tenemos un programa, hay inteligencia artificial. Para detectar rojo. a inteligencia artificial. Ese es muy fácil, ¿no? Yo no me escandaliza. Lo que sí es que me ocupa que no nos volvamos estúpidos por no ejercitar nuestra propia inteligencia cuando usamos la inteligencia artificial. La clave es exactamente lo que tú dices. Es un copiloto y es un copiloto extraordinario. Es un buscador que ahora lo hace mejor que nunca, ¿no? Me decía mi cuñado, en esteroides. Es un Google con esteroides, pues sí. Se va a perfeccionar muchísimo y de nuevo no soy nada alarmista de es que va a sustituir y ya no se necesitarán escritos. Pues tampoco, o sea, tampoco es así. Pero sí creo que va a cambiar las reglas del juego para todos y hay que tener mucho cuidado también que esta celeridad que nos da la inteligencia artificial no nos haga volvernos perezosos en nuestro propio crecimiento intelectual y emocional. Hay que ser muy cuidadosos. Sí, pero hay que usarla decididamente. Esta conversación, como la tengo contigo, esa conversación la voy teniendo con Sofía y entonces vamos depurando y vamos. De ahí han salido, pues, algo como la metodología que me tatué aquí, que es create o créate, ¿no? Claridad, resiliencia, ejecución, autenticidad, transformación y empoderamiento. Y alrededor de esos pilares sale Game Changers, que es este podcast en donde todas las preguntas que fuimos abordando van alrededor de esos pilares. Entonces, yo digo, si estoy escribiendo un libro alrededor de mi metodología, ¿cómo es que a veces parece como que estoy haciendo trampa? O sea, y es mi miedo o mis creencias limitantes las que a veces me hacen decir, no, Manuel, es que tú te tienes que ir a encerrar a una montaña con una máquina de escribir, sin ChatGPT, con todo lo que has trabajado con ChatGPT, y ahí lo que te acuerdes o tengas en tu puño y letra, eso es lo que vale la pena que escribas. ¿Es así o...? Yo creo que puedes atender una pregunta que es, este libro que estoy haciendo, ¿lo escribió Sofía o lo escribí yo? Y la respuesta tú la sabes dentro de ti. A mí me parece que Sofía es una asistente perfecta, pero no es la autora de tu libro. Yo le estoy dictando. Entonces, mientras tú te puedas responder eso con tranquilidad y paz. ¿Vamos bien? Es lo que Vamos a seguirle y próximamente te voy a mandar el manuscrito para que lo evalúen. Va a ser un gusto verlo. No, a mí me va a encantar. La verdad es que, digo, más allá de escribir o tener un libro, el poder, como lo hacemos en este momento, y te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación. Feliz. Gracias, de verdad, lo disfruté mucho. Estamos compartiendo. O sea, a mí me encanta el que alguien me escriba y me diga, es que me gustó este episodio, me gustó este reel de este episodio, porque también hay mucha gente que no ve el episodio completo. Y lo tiene que ver más, sí. Y lo que hacemos, pues lo chopeamos en clips que lo puedan ver en su minuto y medio entre una y otra tarugada que nos da el algoritmo, pero estamos poniendo un granito de arena en compartir contenido con alto valor nutricional para la mente, ¿no? Y eso es para mí la misión con Game Changers, y tenerte aquí ha sido de verdad un privilegio, mi querido David. Te agradezco muchísimo, Manuel. Disfruté mucho la conversación. Felicidades. Y muchas gracias. Nada, me encanta el título además del podcast, se me hace padrísimo.
y de verdad es un placer estar contigo platicando. No, pues gracias a ti, gracias a ustedes. Si se quedaron hasta este punto del episodio, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Por favor, compártanlo. No dejen de comentar aquí. Estamos para leerlos, para crear comunidad, suscribirse y nos vemos la próxima semana aquí en Game Changers.